clave es este. El Registro Nacional de las Personas le presenta al Consejo Nacional Electoral la siguiente propuesta: que convoque a elecciones primarias en septiembre con 1.6 millones de ciudadanos censados, exactamente 1.774.000 ciudadanos censados. Ese es el número exacto. Pero el universo de las personas con opción a votar son más de 1.7 millones. ¿Qué va a pasar con las otras personas que se queden fuera de este censo que propone el RNP? Bueno, esa es la pregunta. O sea, esta propuesta, según el calendario estudiado, plantea que terminarán su proceso de enrolamiento en el mes de diciembre. Terminan el proceso de enrolamiento en campo, de levantar el registro de cada ciudadano en campo. En esta propuesta se calcula que con cada persona, cada enrolador, por ejemplo, estará 10 minutos. Está bajo ese imponderable, 10 minutos por persona para alcanzar el total de enrolados al mes de diciembre. Y entonces dice el registro en su propuesta: en diciembre entrego el total del censo. ¿Y qué es lo que pasa en relación con su pregunta? El 13 de septiembre es la fecha para la convocatoria de elecciones primarias. Esa convocatoria de elecciones primarias nos obliga a distribuir el censo a más tardar el 15 de septiembre, 2 días después, en todos los registros civiles municipales. ¿Para qué? Para que la gente tenga 6 meses, o sea, 180 días antes, dice la ley, para hacer toda la revisión, para constatar si sus datos están bien, para ver si no hay errores, si no hay personas fallecidas, la revisión que se debe hacer en cada uno de los municipios. Esos mismos listados se entregan a los partidos políticos para que también hagan su revisión. Y por eso la ley manda que 180 días antes debe hacerse la entrega del listado de electores y del listado de personas fallecidas, para que el Consejo proceda en conjunto técnicamente a hacer ese censo. Cuando la propuesta dice que a agosto van a tener 1.600.000 o 1.700.000 enrolados, eso significa que en la convocatoria esa es la cantidad de enrolados que tendremos. ¿Cómo vamos entonces a convocar con esa cantidad? Pues la propuesta es: ¿hacia dónde nos orillan? O sea, ¿qué debemos nosotros interpretar en la propuesta? Nos orillan hacia una convocatoria con el censo 2017, por un factor. Si el censo es público, es permanente y es inalterable, el censo que está y que se empieza a construir después de las generales de 2017 es el censo que está vigente. Entonces, como la ley, o sea, la ley maneja, conceptualiza así el censo, obviamente esa conducción, mientras está ocurriendo la pandemia, mientras la gente está en crisis económica, en crisis de salud, enferma, buscando cómo sobrevivir en estas condiciones, entonces llegamos hasta el día de la convocatoria. ¿Cómo no podemos convocar con 1.700.000 personas? Entonces, ¿con qué debemos convocar? Con el censo vigente. No debemos aceptar eso y no lo podemos aceptar y debemos denunciarlo porque hacia allá se conduce. ¿Y si se ve obligada a aceptarlo por las situaciones prevalecientes, por las circunstancias del país? O sea, convocar con el censo que nos ha originado tantos problemas. Ese censo lo rechazo públicamente y, como lo digo aquí, debe declararse inaceptable. Convocar con ese censo es abrir la ruta para un fraude electoral. Y eso no tiene retorno. Porque una vez que usted plantea a la ciudadanía, que convoca a la ciudadanía al proceso electoral primario, que está encima, 6 meses después, ya no tiene retorno. Ya no tiene retorno. El proceso de enrolamiento, ¿qué sentido tiene que se enrole la gente?
¿Quién va a ir de voluntario para enrolarse esperando que la nueva tarjeta de identidad se le empiece a entregar en el mes de diciembre? Porque la licitación primera fracasó, no sé qué problemas tuvo, hay que preguntar en Nueva York, no sé dónde está la empresa, qué problemas fueron los que hubo con esa licitación, pero lo cierto es que, o con el proceso de contratación, lo cierto es que fracasó. Y entonces se inició otro proceso que todavía no se ha adjudicado. Hoy, 9 de junio. ¿Qué hizo el registro? Son elementos que el titular de la soberanía popular debe conocer, que el pueblo hondureño debe conocer. ¿Qué fue lo que hizo el Registro Nacional de las Personas? El Registro Nacional de las Personas, como el Seguro Social, en varios espacios, subrogó todos los servicios. Tercerizó todos los servicios, tercerizó el servicio de contratación del personal, tercerizó el servicio de contratación de vehículos, tercerizó la compra de los kits, tercerizó la elaboración, la construcción de la tarjeta de identidad. No se maneja ningún proceso, solo el proceso cupulario de conducir, pero frente a la ciudadanía es el Estado el responsable de los dos documentos públicos fundamentales para ir a un proceso electoral limpio. Abogada, su partido Libertad y Refundación ahora es parte del Registro Nacional de las Personas. Yo no he escuchado a Óscar Rivera con estas reflexiones y preocupaciones que usted como consejera presidente del Consejo Nacional Electoral tiene. Esta comparecencia suya, esta carta, es una decisión personal de la abogada Rixi Moncada. ¿Tiene la venia del partido? ¿Sabe el partido de esto? Y en todo caso, al no haber escuchado ninguna reacción en contra sobre esta propuesta hecha al Consejo Nacional Electoral, entiendo que su representante, el representante de Libre en el Consejo, perdón, en el registro de la persona, Óscar Rivera, está de acuerdo con el planteamiento de una convocatoria con apenas 1.7 millones de electores en septiembre a las elecciones. Este es un planteamiento democrático. Yo lo entiendo es un así, planteamiento democrático, es un planteamiento orientado a construir lo que perdimos desde 2009, Renato, a construir institucionalidad, sin retórica, con la verdad. La gente debe saber qué es lo que pasa. No podemos seguir aparentando lo que no es, no debemos seguir aparentando lo que no es. Es un planteamiento democrático, ¿fundamentado en qué? Fundamentado en esta Constitución y fundamentada en esta ley electoral, pero también fundamentada en el discurso que desde hace, para ser exacto, 9 años se le ha vendido a este pueblo, a ese titular de la soberanía, al dueño del poder, aunque debilitado, enfermo y pobre, pero el dueño del poder. Desde hace 9 años se le viene diciendo y se le viene hablando y se le viene garantizando que va a haber un nuevo censo y una nueva identidad para que hayan elecciones limpias. Ese ha sido el compromiso. Y hoy, 9 años después, y 3 años después del gran fraude electoral de 2017, 3 años después de todos aquellos acontecimientos trágicos de represión, de golpizas, de asesinatos contra jóvenes, o sea, 3 años después, su servidora, producto también, porque lo he dicho y lo repito públicamente, producto de una propuesta transparente, directa y franca del partido Libertad y Refundación, haber alcanzado este espacio, o sea, debe tener un sentido, y ese sentido es la construcción de más democracia, y para ello entonces creo que debemos hablar con la verdad y buscar alternativas de solución con base en esa verdad, pero sobre todo con base en estas normas. No se vale que a este momento el registro diga que va a buscar una ley para cortar los plazos. Por ejemplo, el plazo de 6 meses.
El plazo de 6 meses a partir del 15 de septiembre para que la gente revise en sus pueblos si está o no en el censo electoral. Ese derecho no se le puede conculcar a la gente. Ese es el ejercicio de esa revisión, es lo que le da legitimidad al censo. Incluso si los enroladores lo tuvieran listo, ese censo para esa fecha siempre habría que dar el plazo de 6 meses, porque ¿qué garantía tenemos nosotros que 1,000 o 2,000 enroladores van a incluir a la gente que está en campo en cada una de esas fichas? O sea, nosotros no tenemos un supervisor sobre cada una de esas personas, son humanos todos, son jóvenes que van a ir a campo. O sea, el plazo para revisar y legitimar el censo y también para certificarlo después es un plazo que debe establecerse. Si no, estamos en la ruta de un nuevo fraude y de una nueva crisis. A eso no me voy a prestar, Renato. Y por eso, después de 8 meses de un esfuerzo por hacer entender que como organismo electoral, que como ente rector de los procesos electorales, devenimos en la obligación de fincar nuestra propuesta con esa base, censo de identidad nuevo. Después de 8 meses de un esfuerzo que yo ya, no pude tener el resultado deseado, y también debo aceptarlo, no pude tener el resultado deseado, no pude tener el acompañamiento de los consejeros en ese planteamiento, entonces me veo obligada a compartirlo. No acompañaré ninguna convocatoria a elecciones con el censo del 2017. No acompañaré ninguna convocatoria a elecciones con una identidad y con un censo de hace 40 años. Con el censo del fraude, con el censo de la corrupción, como lo quiera llamar. El fraude es un hecho cierto. Está ahí está documentado en todos los medios, por todas partes. Y luego de transcurridos 3 años, más información conocemos en relación con el fraude de 2017, con los votos planchados, con los escrutinios especiales. El país no da para más. El país no, yo estimo, y lo hago con toda la responsabilidad política, y además asumiendo los riesgos que creo que se debe asumir en función de garantizar ese principio de soberanía popular. Yo estimo que este país no lo resiste, pero también estimo que hay oportunidad. ¿Dónde está esa oportunidad? Yo lo agoté en la instancia institucional y por lo tanto estimo que esa oportunidad debe ser construida en otra instancia, y ese es mi llamado respetuoso al presidente del Congreso, de quien espero pues me pueda atender este día o vía teléfono o por Zoom o en un sitio para poder hacerle llegar esta carta. Es el mensaje claro, contundente, amplio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No se va a prestar para convocar a elecciones en septiembre, que tiene que ser la convocatoria con el censo electoral viejo. Y este mensaje, ella me lo ha dicho, lo que yo estoy haciendo hoy es un mensaje democrático. Va para todos los partidos políticos, incluyendo el de ella, Libertad y Refundación. Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral, afirma que no se prestará a manipulaciones al convocar a elecciones en septiembre para las primarias de marzo con el censo viejo, porque censo viejo, resultados viejos como los que hemos tenido. Resultados fraudulentos, resultados violatorios de la voluntad popular, no hay ninguna garantía. ¿Cómo vamos a depurar el censo de 2017? No hay forma de depurarlo. En el marco de esta crisis, con todas las limitaciones adicionales, no hay manera de depurarlo.